La búsqueda de la libertad. Hola, ¿qué tal amigos de Terror por la Ciudad? Soy Raúl Ortega y hoy les traigo una historia que me atormenta desde que fui extraditado a Estados Unidos. Antes de contarles lo que pasó, quiero que sepan un poco más sobre mi vida. Crecí en un pueblo cercano a la frontera, en un lugar donde las montañas se encuentran con el desierto y la tierra parece hablar por sí sola. Mi familia siempre estuvo conectada con la carretera. Mi abuelo fue camionero, al igual que mi padre, y cuando tuve edad me subí al camión con ellos. Era mi vida, mi pasión. Transportaba mercancías y me sentía libre, como el viento que acariciaba mi rostro cuando manejaba de noche, cuando la carretera se convertía en mi único amigo. Pero todo eso cambió cuando me arrestaron. A mí, que nunca había estado en problemas con la ley, me acusaron de algo que no cometí. Fue una conspiración, y no quiero entrar en detalles ahora, pero me extraditaron a los Estados Unidos. Pasé por un infierno que jamás imaginé. Nunca me imaginé que la peor parte de mi condena no serían los años que pasé encerrado, sino lo que sucedió después, cuando me liberaron y me obligaron a hacer algo que cambiaría mi vida para siempre. Así que siéntense, prepárense, y si tienen un vaso de agua cerca, mejor ni lo toquen, porque esta historia no es para los débiles de corazón. Todo empezó el día en que me entregaron el paquete, a mí, un simple camionero mexicano extraditado. Me había ganado mi libertad, pero no como creía. No había más de mí que lo que una celda podía ofrecer. Y cuando me dijeron que debía llevar algo de un lado a otro, entendí que no era una simple carga. A mí nunca me dijeron qué transportaba, pero todos los indicios me decían que algo estaba mal desde el principio. Me dieron instrucciones claras, pero no me dijeron nada acerca de lo que debía esperar en el camino. El paquete estaba bien sellado y envuelto, como si fuera algo peligroso. Se sentía pesado, no por su tamaño, sino por la energía densa que emanaba de él. Desde el momento en que lo metí en mi camión, sentí una incomodidad, una presión en el aire. Pensé que solo era mi paranoia, pero cuando la carretera empezó a oscurecerse, supe que algo estaba mal. Lo primero que ocurrió fue cuando tomé la autopista 40 a medio camino de Texas. La noche se volvió más fría y a lo lejos vi algo extraño, una figura de pie en la orilla de la carretera. Al principio pensé que era un camionero más, pero al acercarme, mi estómago se revolvió. La figura no se movía. Estaba vestida con un traje de trabajo como un hombre cualquiera, pero su rostro era distinto. No tenía expresión, como si estuviera vacía por dentro. En un arranque de instinto, aceleré. No quería detenerme allí. Al pasar por su lado, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera empujando contra mí. Pero no fue hasta que pasé ese punto cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Un camión rojo, de aspecto viejo, apareció de la nada, siguiendo mis luces a gran velocidad. El camino estaba despejado, pero ese camión parecía perseguirme, a pesar de no estar tan cerca. En cuanto giré una curva, el camión desapareció, pero la sensación no se fue. Algo o alguien me seguía. No entendía nada, pero lo que vino después no me dejó más dudas. Esa noche me quedé dormido en una estación de descanso. Estaba agotado y mi mente ya no podía procesar más cosas. Cuando desperté, el camión estaba rodeado, no por otros vehículos, sino por figuras. No sé si eran personas, si estaban vivas o muertas. Algunos vestían trajes como los de los trabajadores de la construcción, pero sus ojos eran vacíos. No decían una palabra, pero había algo en sus miradas que me hacía sentir como si me estuvieran exigiendo algo, algo que no podía entender. El paquete, sabía que era por el paquete. Al principio, traté de arrancar el camión, pero el motor no respondía. Fue entonces cuando vi que las figuras se acercaban, cada vez más cerca, rodeando el camión,
como si fueran sombras que se fundían con la oscuridad. Podía oírlas, aunque no hablaban. Había algo en su presencia que me helaba la sangre, algo antiguo, algo que nunca había sentido. Finalmente, uno de ellos se acercó a la ventana y en sus manos vi un objeto extraño. No era un arma, ni nada físico que pudiera tocar. Era una especie de medallón, un círculo con símbolos extraños que parecía brillar con una luz propia. Me miró fijamente y en su rostro vi el reflejo de mi propia desesperación. En ese momento, supe que ellos no querían que entregara el paquete. Ellos no querían que lo llevara al destino. Lo querían para sí. Mi corazón latía con fuerza. Mi respiración se aceleró. Intenté arrancar una vez más y esta vez el camión respondió. No sabía cómo ni por qué, pero el motor rugió con fuerza. No miré atrás. No quería ver lo que había dejado atrás. Sabía que si lo hacía, nunca saldría de allí. La carretera parecía más larga que nunca y los espejos del camión reflejaban lo que temía. Los seres seguían mi rastro. No se detenían. Sabía que solo había una opción y era llevar el paquete hasta el final. Algo me decía que al entregarlo, todo se resolvería. Pero también sabía que no todos los caminos llevan a la libertad. La siguiente parada fue en un pequeño pueblo en Arizona. El contacto, un hombre rubio y de aspecto serio, me esperaba. Su mirada era fría, pero algo en él me decía que había estado esperando mi llegada. ¿Tienes lo que se te pidió?, me preguntó con voz grave. Lo único que pude hacer fue asentir, pero al entregarle el paquete, algo cambió. El aire se volvió pesado, como si una carga invisible cayera sobre mí. Y antes de que pudiera reaccionar, el hombre me miró y en sus ojos vi la misma desesperación que yo había sentido. «Es tarde para ti», murmuró, y entonces comprendí. La libertad que me prometieron no era más que una mentira. Los seres que me seguían se materializaron detrás de él y el pueblo desapareció ante mis ojos. No había camino de regreso, solo quedaba el miedo y una única pregunta: ¿por qué? Cuando entregué el paquete al hombre rubio, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. El aire se volvió más espeso, como si respirara una niebla densa que me llenaba los pulmones, pero sin ofrecerme el alivio que necesitaba. Al principio, pensé que era la fatiga acumulada, la tensión de las últimas horas que me había llevado al borde de la desesperación. Pero no era solo eso. Algo mucho más oscuro se había desatado en ese mismo momento. Antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, el hombre rubio hizo un gesto. Y entonces, la escena que tenía frente a mí cambió por completo. Los seres que me perseguían, esos que vestían ropas extrañas y cuyas miradas vacías me helaban la sangre, ahora estaban aquí, rodeándonos, pero no parecían humanos. Al principio, pensé que solo los había visto en los espejos de mi camión, pero no. Estaban presentes en la realidad, más cerca que nunca. Sus figuras eran difusas, pero sus ojos, esos ojos brillaban como brasas. «Ellos no te van a dejar ir», dijo el hombre rubio sin apartar la vista de los seres. «Y si sigues intentando huir, acabarás igual que los demás». «No entiendo. ¿Qué son? ¿Qué quieren de mí?», le pregunté, mi voz temblando. No sabía si estaba hablando con él o con las criaturas que estaban a nuestro alrededor. Todo parecía desmoronarse. Él suspiró. «No te hagas ilusiones. Ya eres parte del juego. Ya tomaste el paquete. Ellos lo saben y ahora no habrá forma de escapar». Lo miré, confundido y asustado, pero cuando vi su rostro, entendí algo en sus ojos. Había sido uno de ellos. No podía explicarlo de otra manera. Estaba condenado igual que yo. Las criaturas comenzaron a acercarse. Sus pasos eran lentos, pero seguros. No caminaban como humanos, flotaban, deslizándose sobre el suelo, como si no tuvieran peso.
La sensación de que no estábamos en el mismo plano de existencia se hizo cada vez más intensa. La frontera entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaba y yo, atrapado entre ambos mundos, no sabía cómo huir. Todo lo que había conocido como verdadero y tangible se estaba desvaneciendo, reemplazado por una pesadilla a la que no podía ponerle fin. Esto es lo que pasa cuando cruzas ciertas fronteras, dijo el hombre rubio, mirándome como si estuviera analizando mi alma. Tu libertad ya no es tuya. Este paquete no es más que un pretexto. Lo que ellos quieren es tu alma, tu esencia, y lo que te queda es solo el vacío de lo que fuiste. La desesperación me ahogaba. ¿Por qué yo? ¿Por qué me había tocado ser el elegido para cargar con esta maldición? Antes de que pudiera reaccionar, uno de los seres me tocó. No fue un toque físico, como si me estuviera agarrando, sino una presión profunda, como si me estuviera extrayendo de adentro. Sentí como mi cuerpo se tensaba, como si mi alma fuera arrancada poco a poco. El dolor fue insoportable, y lo peor de todo es que no podía hacer nada para detenerlo. ¡No!, grité, pero no pude apartarme. El hombre rubio, ahora completamente indiferente, me observaba como si ya hubiera aceptado mi destino. Era como si todos los intentos de escape fueran inútiles, como si el destino ya estuviera sellado para mí. Pero entonces, una chispa de esperanza. Recordé el medallón que me había dado el hombre cuando entregué el paquete. Un pensamiento fugaz cruzó por mi mente. Si aún estaba en mis manos, tal vez podría usarlo para liberarme. Sin pensarlo dos veces, lo saqué de mi bolsillo, lo sostuve con fuerza y lo levanté frente a las criaturas que me rodeaban. El medallón brilló con una luz cegadora, y en ese momento el espacio a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las criaturas emitieron un sonido gutural, como si algo les estuviera quemando por dentro. Su piel comenzó a agrietarse y sus ojos se inyectaron de sangre, llenándose de furia y desesperación. El medallón emitía una vibración, una frecuencia que solo podía ser escuchada por ellos, pero que yo también sentía como una presión en mi cabeza. Me lancé hacia el hombre rubio, que ahora estaba cubierto por un manto de oscuridad, y le grité: «¡Ayúdame! ¡Haz que esto pare!». Él me miró fijamente, pero algo en su expresión cambió. Vi un destello de miedo en sus ojos. «No puedes librarte de esto», dijo con una voz más baja. «Ellos nunca te dejarán ir. Ya te han marcado». Era demasiado tarde. En ese momento, todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. La carretera, el pueblo, los seres, todo comenzó a colapsar hacia un solo punto de oscuridad. El medallón resplandeció aún más, y de repente sentí como si todo mi cuerpo fuera comprimido hasta quedar reducido a una partícula de polvo. Cuando la oscuridad desapareció, ya no estaba en el pueblo, no estaba en la misma carretera, estaba solo, en un lugar vacío, donde ni el sonido ni la luz existían. El medallón ya no brillaba. Ahora estaba completamente apagado, pero no estaba muerto, no estaba vivo. Estaba atrapado en un limbo eterno entre el mundo de los vivos y el de los muertos. De alguna manera, había logrado evadir a las criaturas, pero al mismo tiempo me había condenado a un destino peor, una existencia vacía, sin rumbo ni esperanza. Miré hacia arriba, esperando ver algo, pero solo había oscuridad. Mi mente era un caos, tratando de entender lo que había sucedido, lo que había hecho mal, pero la respuesta no llegaba. De alguna manera, el paquete había sido más que un simple cargamento. Había sido una prueba, una trampa que me había atrapado en la eternidad. Los seres que me persiguieron, las fuerzas que trataron de destruirme, ahora eran parte de mí. Mi alma estaba marcada y mi destino estaba sellado. No había forma de escapar.